Ahora sí, buenos días. Como es lunes, vamos a hacer un breve, muy breve repaso de lo que vimos la clase pasada para ponernos en contexto. Ya empezamos a ver los modelos de enlace. Hay que tener en cuenta varias cosas cuando estamos viendo este tema. El primero, los modelos son no son leyes, ni son la realidad. Es una serie de preceptos que ponemos para tratar de entender lo que sucede en un aspecto, en un aspecto de lo que sucede experimentalmente, de lo que vemos y observamos en la naturaleza, ¿sí? O en nuestros laboratorios. No, no son leyes completas y estos modelos se basan con muchas aproximaciones. Y estos modelos tienen diversas aproximaciones y muchos desde el punto de vista histórico son valiosos. Lo que habíamos comentado la vez pasada, no deben de tenerlo, no deben de olvidarlo, y es que un modelo puede ser muy útil, pero para que nos sea útil y para que sea valioso tenemos que ver sus alcances y limitaciones. Hay muchos modelos muy sencillos que tienen la virtud de ser tan sencillos que con unas cuantas rayitas pintadas en el papel, nosotros podemos darnos una idea de qué puede estar sucediendo o predecir algún fenómeno. Sin embargo, a veces son limitados, ¿sí? Entonces, el primero es que vimos en la teoría de enlace valencia, donde surge del hecho de que los enlaces que nosotros vemos en las moléculas, por ejemplo, un átomo metálico central y alrededor 6 átomos donadores, si son los átomos donadores iguales y los ligantes son iguales, pues lo que yo observo experimentalmente es que todas las distancias tienen la misma, todas las distancias son iguales, y no solo que todas las distancias son iguales, que tiene una geometría en el espacio que se separa más posible cada uno de los ligantes para evitar la repulsión interelectrónica o la repulsión entre los ligantes. Y eso es lógico de pensar. Sin embargo, si vamos a las teorías electrónicas más modernas, como la configuración electrónica, los orbitales atómicos, pues vemos que eso falla. ¿Por qué? Porque los orbitales no todos son iguales, entonces un orbital diferente que se enlace con un ligante diferente, entre dos que estemos comparando, lo que nos va a dar es que no sean iguales las distancias de enlace y que las direcciones de los enlaces no sean exactamente como lo que observamos, ya que pueden estar orientados en, por ejemplo, un tetraedro. La mayoría de los orbitales no están orientados en una distribución tetraédrica, sino están orientados en una distribución más parecida a lo que es un octaedro, ya que están orientados en los ejes X, Y y Z. Entonces no nos checan las respuestas o las predicciones en los orbitales atómicos. Entonces tenemos que recurrir a tomar parte de esas orbitales y arreglarlos, mezclarlos, componerlos, ¿no? Es como cuando ustedes compran una lata de algo, no me digan que no lo han hecho, si compran una lata de frijoles y se la quieren comer directo, pues están buenos los frijoles, pero si ustedes ya las echan a la sartén y les pican un poquito de cebollita y le agregan un poquito de chile o ajo o alguna otra cosa, pues los arreglan. En ese mismo sentido, nosotros arreglamos la teoría de orbitales atómicos para poner la teoría de orbitales moleculares. Digo, la teoría de enlace valencia. Y la teoría de enlace valencia para compuestos de coordinación es básicamente igual que la teoría de enlace valencia para compuestos de elementos representativos como el carbono. Así que lo único que hay que hacer es considerar los orbitales de valencia del elemento central. Vamos a tener un elemento central, vamos a poner aquí un elemento central, y este elemento central va a tener unidos los ligantes, ¿no? En diferentes geometrías. Si pueden ser aquí, estoy poniendo un cuadrado, puede ser un octaedro, puede ser un tetraedro, puede ser diferentes cosas. Y en este sentido, tenemos que colocar los electrones que provienen del metal y del metal. Y yo me doy cuenta que experimentalmente yo puedo encontrar estas dos situaciones. Por ejemplo, en un elemento que tenga 6 electrones de capa de valencia, como el hierro 2,
tiene 6 electrones. Estos 6 electrones los podemos acomodar de esta manera, de esta manera. ¿Por qué lo sé? Porque experimentalmente lo puedo medir a través de la medición de propiedades magnéticas. Esto, como cada electrón funciona como un pequeño imán, va a ser un compuesto paramagnético, en este caso particular, y este compuesto va a ser un compuesto diamagnético. ¿Sí? Y eso solamente son los electrones del metal. Pues luego tengo que empezar a meter los electrones de los ligantes. Y los de los ligantes, entonces, se van a comportar de la siguiente manera. Va a decir que yo, para que tenga ligantes iguales, tengo que poner 2 orbitales D, tengo que combinarlos, un orbital S y 3 orbitales P. Estos números de aquí es la configuración electrónica, es decir, es el número cuántico principal de este átomo. Este es el número de orbitales que voy a combinar, de tal manera que yo voy a combinar, voy a tener una hibridación de 2 S, P, 3. Es decir, tengo una hibridación con 2 orbitales D, con un S y con un P. Si esto lo calculo, pues yo veo que esto corresponde a un octaedro y todos contentos. Y si yo calculo este caso, pues entraría así. Ay, perdón, me pasé de una. Y si yo veo otras geometrías, pues también puedo explicar cosas que antes no podía explicar. Yo si no consideraba esta teoría, yo no podía explicar que había cosas de níquel vamos a hacerlo, que eran cuadradas. ¿Y por qué eran cuadradas? Porque los ligantes, en este caso los cianuros, en este ejemplo que estamos viendo aquí arriba, los cianuros que están aquí subrayados, los Cn-, están ocupando un orbital D, un orbital S y 2 orbitales P. ¿Sí? Eso me da una hibridación de SP2. Si yo hago el cálculo de qué geometría tiene una hibridación de SP2, me da que es una cuadrada. Yo siempre que tenía 4 cosas, cuando usaba otras teorías, como la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, me decía que era tetraédrica, pero yo observaba que había geometrías cuadradas en compuestos de coordinación. Y al observar que había geometrías cuadradas en compuestos de coordinación, lo puedo explicar. Y esta teoría ya no me lo puedo explicar satisfactoriamente. Y también me puede explicar que si yo también tengo un compuesto de níquel tetracoordinado, como el de níquel con 4 amoníacos, me es tetraédrico y me da esta geometría. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues que ahora estos 2 electrones del metal ocupan posiciones en orbitales separados. Entonces todos los orbitales del metal no están ocupados total o parcialmente y no me permiten la entrada de ningún ligante, porque recuerden que para la entrada de un ligante, cada ligante son un par de electrones. Ese es el fundamento de la química de coordinación. Un ligante dona, un átomo donador dona un par de electrones. Entonces, estos electrones, estos van a entrar aquí los ligantes y estos van a ser los del metal. Entonces, eso me daría como resultado que yo experimentalmente viera que este compuesto es paramagnético porque tiene 2 electrones desapareados y el compuesto anterior debería ser diamagnético. Y cuando yo lo mido experimentalmente, resulta que es así. Este es paramagnético y el otro es diamagnético. Entonces yo si veo que tengo un tetracoordinado de níquel y si es paramagnético, pues ya sé que es un tetraedro, y si se ve que es diamagnético, ya sé que es un cuadrado. Y esta es una forma de explicar algo, explicar algunas propiedades observadas que no podía explicar de otra manera. Esta teoría tiene muchos problemas. Tiene muchos problemas, ¿por qué? Porque funciona muy bien cuando yo tengo parcialmente llenas las capas D. Funciona muy bien en este tipo de elementos representativos, pero no me explica una cosa fundamental. ¿Por qué con amoníacos es paramagnético y por qué con cianuros es diamagnético? ¿Sí? O sea, ¿por qué aquí no tengo este par de electrones está apareado y en aquí están desapareados estos 2 electrones, este y este?
Y eso me da unas propiedades magnéticas diferentes, de hecho. Entonces, esto no me lo explica fácilmente no me lo puede explicar esta teoría. Entonces, es una gran limitante de la teoría. Hay consideraciones de esta teoría que son bastante evidentes, que son erróneas. Aquí estamos considerando los orbitales D, los orbitales S y los orbitales P atómicos. Y yo no los considero en ninguna escala, simplemente los pinto. Pero en realidad los 3D tienen una energía menor que los 4S y menor que los 4P. Es decir, todos estos orbitales, todos estos grupos de orbitales tienen energías diferentes. Y eso tiene efectos. Y no los estoy considerando para nada en este modelo. Y esto hace que pues sea un modelo que falle algunas veces y que no sea que no pueda explicar. Sin embargo, sí me puede ayudar a decir que si yo tengo una geometría, estas son las más comunes, lineal, pues es que se me van a estar hibridando orbitales SP. Luego, si tengo una trigonal, SP2, la tetraédrica puede tener dos opciones, SP3 o SP3 de 2, por lo cual me va a dar dos geometrías diferentes con números de coordinación 4. Y eso es lo que yo observo experimentalmente. Y luego la biprime trigonal, igual. Y así. Entonces, esta teoría a mí en lo particular me parece que pues está bien históricamente, ayuda a algunas cosas, pero está muy, muy limitada. Por lo cual, vamos a hacer algunos ejercicios de esto para entender, pero porque históricamente es importante y a veces nos puede ayudar muy fácilmente a entender algo, pero está muy limitado. Entonces, a mí en realidad no me gusta mucho esta teoría. Para lo cual vamos a hacer otra cosa. Sí. Sí, En esta teoría también, digamos, se considera que los orbitales del ligante interactúan con los orbitales del átomo central, o simplemente se considera que los electrones se meten y ya. no se considera ningún tipo de interacción. Esa es una de las grandes limitantes. Nada más que se meten y ya. ¿Por qué ocupan esas posiciones? Pues porque son las que están disponibles y nada más. Esa es una de las grandes, grandes, grandes broncas de esta teoría. Si te fijas aquí, yo normalmente en otras teorías lo que hago es pues, poner una escala de energía, ¿no? O sea, aquí permítanme, le pinto aquí una escala así y le digo que esta escala, este vector, es un vector de energía, ¿sí? Y que aquí estos tienen, pero aquí pues no, aquí no tenemos, estamos hablando de energía, entonces no hay ningún tipo de interacción orbital, simplemente me está considerando que cada par electrónico va a entrar en un orbital del metal y que para que pueda considerarlos con una geometría adecuada, este orbital tiene que ser híbrido, nada más, para explicarme una geometría observada. No me dice si es un ligante de un tipo, otro ligante de otro tipo, porque unos ligantes se enlazan fuertemente y otros ligantes se enlazan débilmente. Eso no me valora. Por eso es lo que les decía, que a mí esta teoría no me parece útil históricamente, pero yo le estoy poniendo aquí un tache. Ojo, el tache significa que no me gusta, no significa que no vamos a hacer ejercicios, ¿no? Yo creo que históricamente es importante, pero no nos va a ser una teoría muy útil y muy predictiva en este sentido. ¿Sí contesta tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Dale. Entonces voy a cerrar esta. Y voy a abrir otra presentación, donde vamos a ver otra teoría. Ya me chufa la computadora, que si no se me va a acabar la pila. Esta teoría es otra teoría que también está muy limitada, sin embargo tiene un poco más de éxito. Esta teoría se llama teoría de campo cristalino. Supongo que ya habían oído hablar de ella. Esta teoría es una teoría que se hizo a finales de la década de los 20 y ya fue más robusta a partir de 1930 y la hizo un físico. De hecho, fue publicada en una revista de física, ni siquiera de química ni nada que ver. Y ni siquiera tenía que ver con compuestos de coordinación, tenía que ver con minerales. Entonces, y la hizo un cuate que se llamaba John
Hasbrouck Van Vleck, un físico, y él quería entender las cosas de cómo funcionaban algunos minerales. Si ustedes recuerdan, los minerales pues son un montón de átomos unidos entre sí, generalmente con enlaces covalentes o iónicos, o covalentes y iónicos puede estar los dos. Y estos tienen, pues se caracterizan los minerales por tener diferentes colores. Entonces yo de repente veía un mineral de cobre que era verde y otro azul, y tenía el mismo estado de oxidación. O mineral de cobalto que era rosa y otro que era rojito, otro que era morado, otro que era verde. Entonces Van Vleck pues, no entendía bien esto, entonces procuró hizo una teoría para tratar de entender algunas propiedades. También las propiedades magnéticas, no las podía explicar bien Van Vleck ni con la otra teoría ni con esta. O sea, la otra teoría, si se fijan, es una decir, pues es que yo tengo un mineral un compuesto paramagnético. Debe ser que los orbitales están así, pero no tenían poder predictivo, ni con ligante ni con nada. Y Van Vleck lo que veía es que en algunos minerales tenían ciertas propiedades magnéticas y en otros minerales no tenían otras propiedades magnéticas, otras propiedades ópticas, ¿sí? Entonces trata de hacerlo. La forma de hacerlo que hace es tratar de ver qué le pasan a los orbitales atómicos de un elemento central cuando otra especie interacciona con este átomo en una dirección preferente. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no está ya empieza a decir lo que nuestro compañero nos preguntaba. Aquí ya considera que hay una interacción entre un ligante y un átomo central. Ya estoy hablando, ya me estoy yendo a los compuestos de coordinación. El ligante va a donar un par de electrones y el átomo central va a tener va a sufrir una interacción, ¿sí? Y lo que hace es algo muy simple. Él ve los minerales, por ejemplo, ¿qué mineral es este que estamos viendo aquí? El de la derecha, de rojo y azul. Cloruro de sodio, ¿no? ¿Y cómo se llama el mineral de cloruro de sodio? ¿Alguien lo ha visto? Alita, ¿no? Alita, muy bien, perfectamente. ¿Dónde encuentran alita aquí en México? De forma natural. ¿Alguien tiene idea de dónde pueden encontrar cloruro de sodio en México? O haya minas de cloruro de sodio, ¿pueden encontrarlo? ¿No es en la mina de Naica? No, esas son de ¿cómo se llama? De sulfato de aluminio, que es yeso. No son cloruro de sodio. ¿Han oído hablar de Guerrero Negro? Son las minas más grandes en México de cloruro de sodio. Pero no se tienen que ir tan lejos. Si ustedes un día que vayan de paseo, váyanse a Jalapa, por ahí tan bonito Jalapa, es en Veracruz, y en la carretera, si van de la Ciudad de México a Jalapa, de repente hay un pueblo que se llama San Salvador el Seco. Y ahí hay una laguna que es un relicto de mar, que es una laguna salada, y pues se llama San Salvador el Seco porque creen que es, porque pues está muy seco, llueve poco. Entonces esa laguna, de repente con las lluvias, crece el agua, y se disuelve el cloruro de sodio que hay precipitado. Y cuando es época de seca, se evapora el agua y se forman minerales. Y esos minerales mayoritariamente son cloruro de sodio. Entonces uno ve unos cristalotes ahí al lado de lo que queda de laguna, a veces se evapora completamente, y son cristales cúbicos muy bonitos, muy grandotes, porque se evapora lentamente de cloruro de sodio. Entonces es el mineral de la alita. Entonces ese mineral de alita, pues lo que tiene son átomos, es un átomo central, vamos a suponer que el átomo central es déjenme poner el señalador para que se veamos claro. El átomo central, por ejemplo, es un sodio metálico, que es un ion metálico, y luego tiene, en forma octaédrica, los cloruros, ¿sí? Entonces, ¿qué geometría tiene? Octaédrica. Entonces, en los minerales, las geometrías octaédrica, tetraédrica, y de ese estilo de geometría son muy, muy comunes. Tanto así que si nosotros vemos de cerca este mineral, podríamos considerarlo que se parece a un compuesto de coordinación. ¿Por qué se parece a un compuesto de coordinación? Porque tengo un metal central, que es el que estoy representando aquí con una M, y luego tengo los ligantes en forma octaédrica. Uno hacia arriba, uno hacia abajo, dos en el plano de la pantalla o del plano de pizarrón, aquí no hay pizarrón, pero bueno, y uno hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Sí lo ven? Es un octaedro. Entonces, esto es lo que considera Van Vleck. Y Van Vleck dice, ¿quién es el que se ve afectado fundamentalmente? Dice, pues esta bola de ligantes que están alrededor, que lo estoy poniendo con bolas rojas y con una L naranja, son los gandayas que están atacando a este metal, se lo están pegando.
Ahí están dando vueltas los ligantes para que se note que son los ligantes. Y el metal D se ve afectado. El metal, ¿qué es lo que tiene un metal de transición? Fundamentalmente, en los compuestos de coordinación, los orbitales D. Entonces, lo que analiza Van Vleck son los orbitales D. Y lo que tenemos que tener en cuenta es cómo están organizados y cómo están distribuidos en el espacio los orbitales D. Entonces, vamos a recordarlo. Tenemos 5 orbitales D, de los cuales hay 4 que tienen la misma forma, doblemente cacahuatoides, ¿no? O sea, como un ¿cómo le quieren llamar? Moñito, doble cacahuate, o como ustedes les gusten. O bautícenlos a ustedes si a ustedes les parece apropiado, bauticen a estos orbitales. A mí me gusta doblemente cacahuatoide, pero eso es para gustos. Sí, fíjense. Entonces, tenemos 2 grupos muy claros, los que tienen nombre raro y los que no tienen nombre tan raro. El que tiene nombre raro, pues son el dz cuadrado, que es este de aquí, y tiene una característica fundamental, que es el único orbital que no es doblemente cacahuatoide, es un cacahuate, este es el cacahuate, con una dona en medio, que es la distribución electrónica de la probabilidad de encontrar el electrón. Y tiene la característica fundamental, por eso se llama ZA, de que está orientado sobre el eje Z, y eso es importante. Si nosotros ponemos unos ejes coordenados en el espacio Z, X y Y, este va a estar orientado sobre el eje Z. El otro que tiene nombre raro es el X cuadrada menos Y cuadrada. Recuerden que esto sale de resolver la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y aquí este eje va a estar orientado sobre los ejes X y es doblemente cacahuate. Entonces tiene 4 lóbulos y cada uno está orientado en más Y, más X y menos X, pero está orientado sobre los ejes. Eso va a ser importante para las consideraciones de la teoría. Y luego vienen 3 orbitales que tienen nombres más sencillos. El XZ, quiere decir que está orientado entre los ejes XZ, el XY entre los ejes XY y el YZ y el XZ entre los ejes XZ, ¿sí? Entonces, estos quiere decir que están orientados entre los ejes. Y eso va a ser muy importante. ¿Cómo entran? Entonces, lo que Van Vleck hace es un pequeño ejercicio de que si vienen los ligantes y van a entrar al centro metálico, el centro metálico va a estar orientado de cierta manera, va a estar en el centro y los ligantes se van a orientar. Vamos a tomar el caso de número de coordinación 6. Número de coordinación igual a 6. Igual a 6. ¿Sí? Este número de coordinación quiere decir que tengo 6 cosas. 1, 2, 3, 4. 4. 5 y 6. El número de coordinación 6 nos da la geometría octaédrica. No tenemos otras geometrías alternas comunes. Sí hay, pero no son comunes. La mayor parte de las geometrías de número de coordinación 6, la geometría por excelencia es la octaédrica. En la naturaleza y en la química, cuando tenemos un compuesto de coordinación, el más común es el número de coordinación 6 y son geometrías octaédricas. Entonces, vamos a empezar por lo más común, ¿sí? Entonces, lo que dice Van Vleck es que si yo tengo el metal aislado, ya aquí tengo una diferencia. ¿Por qué tengo esa diferencia? Porque lo que tengo es una escala de energía. Entonces me dice, tengo orbitales 3D, ¿sí? Entonces, estos orbitales van a tener cierto valor de energía. Aquí está este valor de energía. Y si los ligantes están muy lejos, pues al metal central, que aquí tengo al metal, ¿sí? Aquí está el metal, va a estar tan lejos los ligantes que no los notan. Pero cuando yo voy acercando, hago un ejercicio de acercar esos ligantes poco a poco hacia el metal, los voy acercando, voy a llegar a esto. Y aquí yo ya tengo más cerca los ligantes del metal, ¿sí? ¿Qué le pasa a la energía de los orbitales? Si están suficientemente lejos, simplemente van a subir en energía.
porque va a haber una, yo puedo considerar, hay una repulsión, lo que dice Van Vleck es, el metal tiene electrones a final de cuentas, tiene electrones de valencia, por ejemplo, un hierro es un D6, y entonces tiene 6, digo, es un hierro 2 es un D6, entonces tiene 6 electrones en la capa de valencia, entonces yo estoy acercando ligantes que tienen pares de electrones, lo que recuerden aquí, muy importante, es que cada ligante tiene un par de electrones, cada ligante tiene un par de electrones, cada ligante, sí, entonces todos los ligantes tienen un par de electrones, entonces yo le estoy acercando electrones a este metal, y el metal ya de por sí tiene electrones, aunque sea un D0, tiene electrones de core. Entonces va a haber una repulsión, y esa repulsión va a hacer que se eleve esta energía. ¿Sí? Yo lo comparo siempre con ustedes. Si ustedes van por una calle desolada de la Ciudad de México, en un barrio donde hay mucha pandilla, y van en la noche, a medianoche, 1 de la mañana, y de repente oyen un ruido, ¿qué hacen? Van caminando. Oyen un ruido, como que alguien se acerca. ¿Cuál es su primera reacción? ¿Qué es lo que sienten? Corres. ¿Alguien más? ¿Qué le pasa a su Pánico, sistema? ¿Eh? No escuché. pánico, Pánico. pánico. Sí, ¿verdad? Yo también sentiría pánico, pues hay tantos asaltos y de todo, que, que sentiría pánico. Entonces, lo que primero que hacen es un golpe de adrenalina. Ese golpe de adrenalina hace que su energía se suba. ¿Cuál energía? Pues esta. Pero yo simplemente escucharon un ruido y su energía se subió. Este cachito. ¿Sí? Este cachito subió su energía. Pero no saben por dónde vienen los asaltantes. Y de repente ven que es un grupo y que vienen unos por un lado y otros por otro. Entonces, ya no les preocupa tanto si vienen de frente, la parte de atrás, les preocupa lo que está de frente, lo que lo está atacando. Y es lo que pasa cuando nosotros nos acercamos a un octaedro. Que las interacciones son direccionales. ¿Qué significa direccionales? Que, que los ligantes entran en una dirección preferente. Entonces va a haber una mayor o menor repulsión dependiendo de cómo entre. ¿Sí? Los ligantes, si yo tengo una geometría, voy a dibujar aquí los ejes coordenados. Ay, este error que tiene el PowerPoint, lo odio, como ya lo he dicho muchas veces. Si yo tengo Y, Z y X, fíjense, pues es como si fuera un octaedro. Entonces va a haber algunos ligantes, vamos a poner otro color para que se note un poquito mejor. Unos ligantes que los ligantes van a entrar de forma octaédrica, ¿sí? Los ligantes van a entrar de forma octaédrica. Entonces va a haber unos ligantes que interaccionen directamente con el centro metálico, ¿sí? ¿Qué le pasa a los orbitales? ¿Cuáles son los que se ven más afectados? Pues los que están sobre los ejes, ¿sí? ¿Y cuáles eran los que estaban sobre los ejes? El dz cuadrado estaba aquí, y el x cuadrada y cuadrada estaba aquí y aquí, ¿sí? En los ejes XY y en los ejes Z. Entonces, estos orbitales van a sufrir una repulsión, porque los electrones del ligante van a interaccionar directamente con los electrones del metal, que pueden tener electrones, y va a haber una repulsión. ¿Y qué va a suceder? Que van a subir en energía. Esto es el estado de referencia cuando eran degenerados. Recuerden que degenerados en este contexto quiere decir que tienen la misma energía. No me pregunten por qué se llama así. Es decir, antes estaban degenerados y ahora se rompe la degeneración. Tengo dos grupos de orbitales. Ambos grupos son degenerados. ¿Qué quiere decir? Que estos dos tienen la misma energía, los que sufren la repulsión, y otros que no sufren tanta repulsión, dicen, sienten un alivio, ¿no? Chin, ya no me están atacando. Entonces, lo que siento es una disminución de energía. Entonces, esto se llama el baricentro, y esto es lo que sucede.
Van Vleck explica todo lo del compuesto de coordinación y la estabilización de los compuestos de coordinación en función de esta diferencia de energía. Fíjense. Aquí hay un delta E. ¿Sí? Y esta diferencia de energía puede ser grande o chiquita. Si hay más repulsión, va a ser más grande. Si hay menos repulsión, va a ser chiquita. Y si yo considero al ligante, la teoría de enlace de valencia no considera los ligantes, en cambio la teoría de campo cristalino sí considera los ligantes. Y él observa experimentalmente algunos efectos. Ve que algunos ligantes, sobre todo los donadores por carbono, desdoblan muchísimo esta diferencia, hacen que esta diferencia sea muy grande. En cambio, los halogenuros interaccionan muy pobremente y hacen que esta diferencia sea muy pequeña. Entonces, así puedo clasificar a los ligantes. Ligantes que generan un campo eléctrico muy grande, porque lo que está haciendo una repulsión es un campo eléctrico producido por los ligantes, por eso se llaman aquí ligantes de campo fuerte, los que hacen que esta delta de energía sea muy grande, o ligantes de campo débil, los que hacen que sea muy pequeña esta diferencia de energía. ¿Sí? Es decir, ustedes ven que de frente viene un cuate de 1,95, muy musculoso, que trae un par de cuchillos en cada mano, pues es como un ligante de campo fuerte. Su energía se eleva al cielo. Si ustedes ven que el que ataca es un chaparrito de 1,30, y que lo que trae en la mano es una paleta de hielo que se está comiendo, pues no se van a alarmar tanto, ¿verdad? Eso es un ligante de campo débil. Entonces, esa diferencia de energía va a ser notoriamente diferente entre un ligante de campo fuerte y un ligante de campo débil. A esa energía se le llama, tiene muchos nombres, y esa energía se le llama normalmente delta octaédrico. Delta porque es un delta de energía y octaédrico porque ahorita estamos considerando simplemente partiendo de que esto es una geometría octaédrica. Entonces, si se fijan, esta teoría parte de que es una geometría dada. Arturo, te escucho. ¿Puede repetir por qué se repelían los orbitales? O sea, en el dibujo del... Sí, te lo voy a poner en el pizarrón para que sea más claro, porque si no hay aquí con tanto dibujito, no se va a entender, ¿sale? Yo tengo varios orbitales. Vamos a tomar en cuenta un ion. Vamos a poner el ion que siempre ponemos de ejemplo. Hierro 2 más. ¿Qué configuración eléctrica tiene el hierro 2 más? Un D6. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, ¿sí? Y yo voy a tener electrones en estos orbitales. Entonces yo voy a tener el orbital de X, Y. Voy a tener el orbital de X, Z. Voy a tener el orbital de Y, Z. Voy a tener el orbital de X cuadrado menos Y cuadrado. Y voy a tener el último orbital que es el de Z cuadrado. ¿De acuerdo? Estos son los orbitales. Estos electrones de aquí, ¿cómo van a estar distribuidos? Pues vamos a ponerlos así. ¿Sí? Los electrones van a estar por ahí así, ¿no? Metidos en ciertos orbitales, en los orbitales. Cuando yo tengo una geometría octaédrica, es decir, esto así, esto así, esto así, y luego así, así, vienen los ligantes. Vienen los ligantes, vienen los ligantes, vienen los ligantes, vienen los ligantes, y aquí están los ligantes en forma octaédrica. Yo lo que tengo aquí es los orbitales. Vamos a tratar de pintar este orbital de moradito. Este orbital va a estar orientado sobre el eje Z. El eje Z es este. Así y así. Y el ligante va a interaccionar con su par de electrones aquí y aquí, ¿sí? Si este orbital moradito tiene electrones porque los tengo aquí y este ligante está metiendo electrones,
¿Va a sufrir una repulsión, repulsión electrón-electrón, sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué le pasa a los orbitales que están entre los ejes? Si yo vamos a considerar ahora otro dibujito. Ay, perdón. No quería eso. Un octaedro. Vamos a considerar el mismo octaedro, ¿no? Pero para que no se vea. Aquí está. Y aquí está. Tengo el octaedro. Y ahora lo que tengo son un orbital, por ejemplo, este. ¿Sí? El X, Z. Esto es X, esto es Z y esto es Y. ¿Sí? El XZ, ¿dónde va a estar? Va a estar entre los ejes X. Déjenme ponerlo de otro color para que se vea bien. Moradito. Entonces, el orbital va a estar un cacahuate aquí, otro cacahuate aquí, otro cacahuate aquí y otro cacahuate aquí. ¿Sale? El ligante viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí, viene aquí y viene aquí. ¿Está directamente orientado este orbital hacia donde están entrando los ligantes? No, porque no está colocado sobre los ejes, está entre los ejes. Entonces, ese no va a sufrir una repulsión. Entonces, la energía del sistema, Van Vleck dice que tiene que conservar. Entonces, unos ligantes van a bajar en energía y otros ligantes van a subir en energía. Entonces, como no sufre tanta repulsión como porque sí tiene un ataque directo en este sentido, y no, si se fijan, si veo este eje, donde está entrando o este ligante o este ligante que está entrando aquí, no están afectando a ese orbital, ¿sí? Entonces, al no afectarlo, no sufre esa repulsión. Y esa repulsión surge de que hay electrones en los orbitales D y que tienen una repulsión con los orbitales del metal. Déjenme nuevamente compartir esto. Es decir, que hay dos grupos de ligantes que están sobre los ejes, que sufren una repulsión y suben energía esto. Y hay tres, lo que suban en energía tienen que bajar. Entonces, hay otros orbitales que bajan en energía. Entonces, vamos a tener dos agrupaciones. ¿Vamos bien? ¿Contesté tu pregunta? Sí. Entonces, estas dos agrupaciones de orbitales es lo importante. Unos bajan en energía y otros suben en energía. Van Vleck dice, del delta octaédrico, que el delta octaédrico pues permítanme, si no, no lo ven. El delta octaédrico es esta energía, esta diferencia de energía. Hay 0.6 que suben de este delta y 0.4 que bajan negativo, por eso es negativo, porque bajan en energía, es más estabilizante. Entonces, a esta energía también se le llama dQ o 10 dQ. Es una escala de... El delta octaédrico sería equivalente, el delta octaédrico, déjenme compartirlo en el pizarrón que aquí no se borra todo. El delta octaédrico es igual a una escala de 10 y le llamamos dQ. ¿DQ qué quiere decir? Pues simplemente el desdoblamiento del campo cristalino. No sé por qué le puede ser un DQ, pero así se llama normalmente. Entonces dice que en un octaedro unos suben 6 y otros bajan -4. Si sumo los valores absolutos de estos dos, me da el valor de 10. ¿Sí? ¿Y esto cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos nosotros averiguar o correlacionar esta fumada? Pues Van Vleck lo que utilizó es ver los espectros electrónicos.
¿Qué es un espectro electrónico? Un espectro electrónico es graficar ¿Qué energía le pasa a los absorbida, electrones? perdón, ¿Qué le pasa a los electrones? Es decir, y cuando no. yo irradio con radiación electromagnética, con H, con energía, a una especie, esta va a absorber esta energía y este valor de aquí es qué tanta energía me está absorbiendo. Y lo que estoy graficando en el eje de las X es el valor de la energía o el valor de la longitud de onda. Recuerden que la longitud de onda y la frecuencia o energía son inversamente proporcionales. Ustedes se acuerdan de su estructura de la materia, ¿no? Energía es igual, energía, que no me quería escribir, energía es igual a H, que es la constante de Planck, nu, que es la frecuencia. Entonces, esta frecuencia es que tanto vibra, ¿no? Por segundo. Y la frecuencia es igual a la velocidad de la luz, porque es radiación electromagnética, entre longitud de onda. Esto entre longitud de onda. Esta es una lambda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Si yo pongo frecuencia, es como son unidades de energía directamente, nada más hay una constante, que es la constante de Planck, que está involucrada, y si yo grafico longitud de onda, pues va a ser exactamente lo mismo, nada más que va a ser inversa la escala. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo que estoy viendo es la transición de un nivel de energía a otro nivel de energía y cómo un electrón de aquí pasa de este nivel a un nivel energético más alto, salta por la absorción de esta radiación electromagnética. ¿Sí vamos bien? Entonces, si yo sé eso, yo sé que en el máximo de absorción, si yo puedo medir cuánto mide, yo puedo sacar cuantitativamente este valor. De manera que si yo tengo un campo octaédrico y tengo una especie que tenga solamente un electrón, un ejemplo es ¿cómo se llama este elemento? Ti. Titanio, ¿no? Titanio, el titanio 3 tiene un solo electrón. Entonces, si yo considero que tengo un electrón, este electrón puede pasar con energía, si yo le doy energía, de aquí a la parte de arriba, es decir, de los orbitales agrupados de abajo con los que están arriba. Ahorita vamos a ver qué significan estas etiquetas, ¿vale? Y eso corresponde a este valor de energía. Es decir, este valor de aquí corresponde, es el delta octaédrico. Y este valor de aquí, pues corresponde, como es una frecuencia, corresponde a un valor de energía del delta octaédrico. Entonces, podemos tener una teoría que ya podemos medir, ¿sí? Ahora, vamos a regresar aquí para ver qué significan estas etiquetas. Déjenme borrar aquí todas las... Este grupo de orbitales de abajo se llama T2G y este grupo de orbitales de arriba se llaman eje. Son etiquetas y etiquetas que tienen que ver con energía. La T quiere decir triplemente degenerado y la G quiere decir que es una palabra que viene del alemán, que quiere decir grade, quiere decir simétrico ante la inversión o antisimétrico a la inversión. Eso son etiquetas de simetría que vamos a ver un poquito más adelante con más profundidad. Ahorita simplemente quédense con el nombre que estos de aquí abajo se llaman T2G y estos de aquí arriba se llaman eje. ¿Sale? T de triplemente generado, E doblemente generado. Los E siempre son doblemente generados. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay una transición de orbital de los electrones que pueden estar en el T2G, en este caso solamente es uno, que pasan al eje, ¿sí? Porque estos son los eje y estos son los T2G. Si se fijan, pues no quiere decir más que
los de abajo y los de arriba, ¿sí? Salta del nivel energético inferior, que es de menos energía, al de arriba, que es de más energía. Y eso me da como consecuencia una transición que yo puedo ver en el espectro electrónico. Ahora viene una pregunta fundamental, que no es trivial de responder, a ver quién me puede responder. Fíjense, lo que yo tengo aquí es un espectro, ¿sí? El espectro es esta línea. Y esta línea, yo digo que esto es lo que corresponde a este salto. ¿Por qué tengo una distribución ancha, ancha, ancha? Y no tengo un pico, ay, perdón, y no tengo un pico así, muy angostito. ¿Por qué lo tengo ancho y no angostito? La banda de absorción electrónica. ¿Alguien me puede suponer algo? No es trivial la respuesta, necesariamente. ¿Sería relacionado con la concentración? No, 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 porque esto lo podría hacer para un átomo. Todos los átomos tienen todas las moléculas en una mezcla tienen, bueno, en un recipiente, tienen la misma velocidad o la misma energía. Sí, porque el salto del electrón, por decirlo así, no se va a dar de inmediato y luego va a regresar a los orbitales de abajo también de inmediato, sino Eh, que va a ser un proceso largo. no, normalmente estamos considerando que es un salto, directo. Los procesos de relajación electrónica no los estamos ahorita viendo. Entonces, no me gustaría considerarlos ahora porque si no sería meternos en Honduras. Simplemente se trata de que no todos los átomos tienen la misma energía. Entonces hay unos que tienen un poquito más de energía y otros un poquito menos de energía. De tal manera que si yo, ahí, tengo, ¿dónde está? Aquí está, ya es que no veía el puntero. Si yo tengo unos átomos van a estar así y otros van a estar así. Otros van a estar así y otros van a estar así. Entonces Pero yo lo que tengo entonces, es una perdón. distribución de energías amplia. Por eso son bandas anchas. Y esto surge de que los átomos vibran, de que se mueven los enlaces todo el tiempo. Por eso también tienes de distribución ligeramente mayor o ligeramente menor. Si yo tengo, vamos a ponerles aquí un ejemplo. Si yo tengo un átomo, por ejemplo, el agua. El agua, los enlaces vibran todo el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este enlace, a veces el hidrógeno va para acá y a veces el hidrógeno va para acá. Entonces el hidrógeno a veces está más corto y a veces más largo. Lo mismo un metal o un ligante, a veces está más corto, a veces está más largo. A veces se mueve en este sentido y cambia este ángulo. Eso cambia ligeramente la distribución de energía. Entonces yo lo que estoy viendo aquí es un promedio de todas las energías, pero en general en máximo yo veo este promedio en este sentido, este promedio en este sentido. Entonces, yo me tengo que fijar en los máximos del espectro de electrónico para quitarme los efectos normalmente que son los vibracionales, ¿sí? De que tengo unos más cercanos, los más cercanos van a tener mayor energía, los más lejanos van a tener menor energía, y de esa manera yo obtengo una curva de distribución de, si se fijan, empieza con baja energía, llega a un máximo y luego empieza a disminuir. Es decir, empieza con baja energía, sube a un máximo y regresa. Estos son los orbitales que están más lejanos, o los ligantes que están más lejanos del metal, y estos los más cercanos, pero son pocos, y en promedio esta es la distancia promedio, y eso viene de las vibraciones moleculares, ¿sale? Entonces, lo más importante en este momento es que nos quedemos que lo que está representando esta energía, este delta octaédrico, este salto que está dando el electrón, es el máximo de esta especie. Entonces yo encuentro una sola transición, porque nada más veo un salto, ¿sale? Y si yo lo mido experimentalmente, yo lo que encuentro es que, como nos había dicho Van Vleck, hay ligantes que desdoblan mucho el campo y ligantes que desdoblan muy poquito el campo, es decir, unos que hacen que esto sea muy grande y otros que esto sea muy, muy grande estos y muy pequeño estos, ¿sí? Esta diferencia de aquí. Y eso yo lo puedo ver experimentalmente cuando yo veo una tabla. Aquí estoy viendo la posición del máximo. Los ligantes que desdoblan muy poquito, que hacen que este delta octaédrico sea muy pequeño,
vamos a simular, vamos a ponerlo aquí, por ejemplo. Este correspondería a una cosa así. Los EG y los T2G, ¿sí? Tienen un saltito muy pequeñito, ¿sí? En cambio, nos vamos a uno de los que tienen grandes, por ejemplo, los cianuros, que era el otro extremo. Entonces tengo aquí este salto, estos, los EG y los T2G. Si yo tengo esto en una escala de energía, pues esto me traduce en un salto, un delta octaédrico más grande que el de este. Entonces, los ligantes, hay unos que desdoblan mucho y otros, esto es una O, que desdoblan unos que desdoblan mucho y unos que desdoblan muy poquito. Y yo puedo ver esa secuencia en la parte experimental que nos decía aquí Van Vleck. Sí, déjenme borrar aquí esto para que se vea. Sí, esta serie. Entonces, esta serie tiene un nombre, se llama serie espectroquímica, porque proviene de los valores de esos espectros. Yo veo que estos ligantes desdoblan mucho y estos desdoblan poco. ¿Qué es mucho y poco? Pues son esto que estamos viendo aquí. Ilustrándolo un poquito más, hay ligantes que hacen esto y ligantes que hacen esto, que esta diferencia sea muy grande o que esta diferencia sea muy pequeñita. Y eso tiene consecuencias, ¿sí? Consecuencias importantes. Si yo tengo el hierro 2, que es un D6, yo puedo acomodar los electrones, primero este, luego este, luego este, luego este y luego este. Y el siguiente electrón tiene que entrar por fuerza apareado. Tiene que entrar aquí. Cuando yo tenía la teoría de enlace-valencia, yo no sabía, yo decía, a veces pasa una cosa y a veces pasa otra, ¿sí? A veces pasa una y a veces pasa otra. Y yo no sé por qué pasa a veces una y por qué a veces pasa otra. Pero en la teoría de campo cristalino yo sí puedo ver la diferencia. Cuando los orbitales están muy cerquita, los ejes, es decir, este delta es muy pequeño, entra el electrón, entra el electrón, entra el electrón. Y el siguiente electrón o puede subir o puede aparearse. Si se aparea, va a tener un costo energético que es la energía de apareamiento electrónico. Es decir, estoy metiendo un electrón donde ya había un electrón, ¿sí? Es decir, vamos a pintarlo aquí. Y vamos a poner poco a poco los 6 electrones. Pongo 1. ¿El siguiente en dónde entra? Si entrara en el mismo orbital, sufriría una repulsión, electrón-electrón, pues entonces entra aquí. Como tiene la misma energía, esto es una escala de energía. Y tiene la misma energía, ¿sí? La misma energía. Aquí entra el primero y luego el segundo entra aquí porque si no hay una repulsión. Y el tercero entra aquí. Luego el cuarto, ¿dónde va a entrar? Fíjense, aquí hay una disyuntiva de los electrones. Puede entrar aquí abajo o aquí arriba. ¿Dónde lo va a hacer? Entrar aquí arriba supone que tiene que vencer este valor de energía, este valor correspondiente al delta octaédrico, ¿sí? Tiene que saltar y vencer esto, es decir, va a entrar aquí o va a entrar apareado. Entonces aquí tenemos que cuando el delta es muy pequeño, va a entrar desapareados los electrones. Y cuando el salto es muy grande, como en el caso de aquí, le cuesta menos al electrón aparearse que subir a este orbital, ¿sí? Es decir, al electrón le cuesta menos aparearse y romper y sufrir esta repulsión electrón-electrón que subir hasta acá arriba, porque estamos en una escala de energía. Entonces este orbital está muy alto en energía. Entonces tenemos dos posibilidades, los que desdoblan poquito y los que desdoblan fuerte. Por eso se llama los ligantes de campo bajo o de campo débil o los ligantes de campo fuerte. Campo fuerte porque generan una repulsión muy grande y se desdoblan mucho los orbitales y van a sufrir esto. Entonces ya tenemos una pequeña receta. Todos aquellos ligantes que desdoblen mucho el campo van a generar compuestos de coordinación que tengan un spin más bajo o un momento magnético más bajo. En este caso, como todos están apareados de un D6, van a ser
diamagnéticos. Y los que tengan un desdoblamiento pequeño, como es este caso, van a producir cosas que tengan alto spin. Entonces les conoce como compuestos de alto spin o de bajo spin, ¿sí? Los compuestos de campo débil van a producir alto spin. Los compuestos de campo fuerte, porque desdobla mucho, van a producir compuestos de bajo spin, porque obliga a parear. Recuerden que el apareamiento en la naturaleza siempre requiere energía. Vean su experiencia. Cada vez que quieren meter un electrón a un orbital que ya tiene un electrón, va a haber una repulsión electrón-electrón, y eso pues lleva un costo energético. Pero hay dos costos energéticos, el del delta octaédrico y el de la repulsión electrón-electrón. Entonces, esto se resume simplemente a tener dos configuraciones. Una muy separada como es esta, y una poco separada que es esta. Entonces, los electrones se pueden acomodar. Y nada más estamos considerando los electrones del metal. La interacción del ligante con el metal, simple y llanamente, se restringe a una cosa. ¿Qué es lo que se restringe? A qué tanto se desdobla el metal. Digo, los orbitales del metal. Resumiendo, aquí vamos a tener que el campo es débil, este delta octaédrico es chiquito, esta diferencia de energía que estoy marcando aquí con el puntero es chiquita, y me va a producir cosas de alto spin, porque van a preferir entrar desapareados que aparearse. En cambio, el caso contrario, los ligantes de campo fuerte van a producir mucho desdoblamiento, entonces al electrón le cuesta menos aparearse que subir hasta acá arriba. ¿Cuál es el límite? La energía de apareamiento de los electrones. Y eso se puede calcular y se puede terminar experimentalmente. Entonces, yo puedo tener aquí un juego muy interesante. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga diferentes configuraciones electrónicas? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Entonces, vamos a hacerlo en el pizarrón. ¿Sí? Si consideramos una geometría octaédrica, vamos a poner que tenemos una escala de energía y vamos a tener dos tipos dos grupos de orbitales, los eje y los T2G. Entonces, si yo pongo un metal que es un D1, este electrón puede saltar para acá. ¿Qué energía me cuesta? El delta octaédrico. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo tengo un D0? ¿Qué pasa si ahora yo tengo un elemento que sea un D0? Como el titanio 4, como el molibdeno 6. Muchos elementos tienen el manganeso 7. En el permanganato, pues es un D0, ¿sí? ¿Cuántos electrones tengo en D? ¿Cuántos electrones tengo en D con un D0? ¿Quién me responde? ¿También cero? Cero, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? No tengo electrones. Entonces, ¿yo puedo hacer que salte un electrón de aquí a aquí? Pues no. ¿Por qué? Pues porque no tengo electrones. Entonces, lo que nosotros observamos experimentalmente es que estas transiciones entre los T2G y los G son las que dan origen al color en los compuestos de coordinación. ¿Sí? De tal manera que, por ejemplo, en el titanio 4, que no tengo electrones en D, yo no puedo ver estas transiciones. Y estas transiciones, ¿sí? Estas transiciones que corresponden a esta energía, al delta octaédrico, estas transiciones caen en el visible. Y el visible va de como 360
a 800 nanómetros. La longitud de onda del visible va de esta. La longitud de onda del visible va así. Entonces, estas energías caen en este intervalo. Eso hace que los compuestos de coordinación generalmente sean de colores, dependiendo ese delta octaédrico. Entonces, simplemente yo viendo el color, yo veo que tanto está desdoblado ese sistema. En un D0, ¿de qué color vería el compuesto? Blanco. Blanco. ¿Dónde encuentran los compuestos de titanio más comunes y corrientes? Que se comercializan por todos lados. En la pintura. ¿Eh? En la pintura blanca. En la pintura blanca. El dióxido de titanio es el pigmento más común y corriente blanco que existe. Y no tiene electrones en D, entonces toda la luz que absorbe la refleja y la refleja en el visible, la refleja porque no tiene transiciones en orbitales D, porque no tiene electrones en D, ¿sí? Entonces, eso suele ser bastante conveniente para las aplicaciones. Toda la pintura blanca que ven es dióxido de titanio. Aparte, el dióxido de titanio es un compuesto bastante, es una sustancia bastante estable, y al ser bastante estable, pues no se corroe fácilmente. De hecho, se utiliza alimentariamente. ¿Sí habían oído que los mexicanos tenemos una perversión con los colores en los alimentos? Díganme ustedes si es verdad o es mentira. ¿De qué color es el pollo? La piel de pollo, ¿de qué color es? El Blanca. natural de rosita, ¿no? El natural, ¿no? Sí, pues rosita, ¿no? Lo que dicen color carne, muy clarito, casi blanco, o marfil, ¿no? El pollo normal tiene un color marfil. Y los pollos que venden por ahí, parece que son de los Simpson, ¿no? Son amarillos fluorescentes. ¿Por qué? Porque vende más. Porque vende más, porque les dan un pigmento a los pollos para que su piel se tiña, y cuando las compran, resulta que es un pigmento, están teñida la piel del pollo y es fluorescente. A mí me hace mucha gracia que cuando vienen los extranjeros a México y de repente pasan cerca de una pollería y ven el pollo así, naranja, 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 o amarillo, 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 así tipo Simpson, pues voltean, saltan y dicen, ¿qué es eso? Pollo. ¿Cómo que pollo? El pollo no es así. ¿Qué le pasó a esos pollos? ¿Por qué? Porque los mexicanos nos gusta los alimentos de ciertos colores. Y cuando ustedes le dan un pollo que es blanco, hay la tradición local, dice, no, eso es gallina vieja, eso no es un pollo fresco, eso es una gallina vieja, eso ya no está buena la carne, está ya dura, no está sabrosa. Entonces quieren un pollo de ese color. Tanto así que se gasta dinero los productores de pollo en sacar, teñir los pollos. Y otra de las cuestiones en alimentos que hacen está relacionada con el dióxido de titanio, que es un titanio 4, que es blanco. La gente le gusta los quesos blancos. La mayor parte de los quesos que consume la gente en la Ciudad de México, en México en general, son quesos suaves, tipo panela, tipo Oaxaca, que son quesos muy blancos. Son quesos con muy pocas grasas, porque las grasas que contiene la leche suelen tener un color amarillito. De ahí el color de la mantequilla amarillo. Y ustedes, si tienen un queso que tiene más grasas, como un queso manchego, un queso gouda, algún tipo de queso que tenga un poco más de grasa, no es blanco, es amarillito. Es amarillo, 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 ¿no? Porque sí tiene sus biomoléculas o tiene sustancias naturales que le dan ese color. Sin embargo, como nosotros estamos acostumbrados aquí en el centro del país o en algunas familias, a que tenemos, y muchas familias, a que tenemos el queso tiene que ser blanco porque es el panela y es el Oaxaca. Si está amarillito es que ya está malo o está contaminado o no es bueno el queso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No lo compran. Y no se plantean que puede tener simplemente un poco de grasa o alguna cosa, una biomolécula que pueda darle un poco de pigmento y que es natural de la leche. ¿Sí? Entonces, no lo compran. ¿Qué es lo que hacen los productores?
compran dióxido de titanio grado alimenticio. El dióxido de titanio lo que hace es teñir el queso de blanco. Entonces, pues, parece PVC, ¿no? O sea, cloruro, esos tubos blancos para el agua molido, porque pues le echan un montón de dióxido de titanio para que se vea bien blanco y no vaya a fallar el color y así se lo comen mejor, porque la gente piensa que está más fresco. Y es mentira, simplemente le están añadiendo un aditivo. Mientras sea dióxido de titanio grado alimenticio que asegure que solo es dióxido de titanio y nada más dióxido de titanio, no pasa nada. Pero el dióxido de titanio normalmente lo sacan de dos minerales, el rutilo y la natasa, y el rutilo y la natasa pueden venir con minerales asociados, a veces con cadmio. Entonces, si les venden en la central de abastos un queso muy barato, pues compran dióxido, lo hicieron a lo mejor con un dióxido de titanio que más barato, y ese dióxido de titanio a lo mejor tiene alguna parte de cadmio, porque pues así viene de forma natural, el cadmio también no es colorido, entonces no pinta. Entonces podemos estarnos comiendo un queso que tiene iones tóxicos. Y eso ha pasado, ¿no? Y todo por nuestra perversión de los mexicanos de que nos gustan las comidas de ciertos colores. Si ustedes ven tortillas azules, la gente ve que hay tortillas de maíz azul. Estas son mucho mejores. ¿Por qué? Porque son azules. Si usted tiene una tortillita muy bien hecha de maíz normal, pues, y ustedes a ciegas les dan una tortilla de maíz azul y una tortilla de maíz normal, no necesariamente la gente lo distingue en cuanto a sabor, pero en cuanto a aspecto sí. Entonces ya se comen con más gusto mucha gente las tortillas azules porque son azules. Son más raras porque el maíz azul no se cría tan fácil como el otro maíz, entonces es peor, es más caro. Es peor económicamente, no peor de alimento. Económicamente no es tan rentable y no es tan abundante, entonces es más raro encontrar tortillas de maíz azul y cuando las encuentra la gente dice, ah, no, son muy buenas, ¿por qué? Porque es de maíz azul. Entonces esa perversión con los colores a veces nos correlaciona con metales y compuestos de transición, ¿sale? Bueno, esa era un pequeño anécdota para relajar un poco el asunto. Entonces, vamos a borrar aquí alguna cosa para poder seguir. Pues yo había dicho que teníamos aquí dudas hasta aquí, comentarios. Ya vimos el caso del D1, ¿verdad? Vamos a ver el caso del D2, ¿sale? Si ahora yo tengo un compuesto que tenga una configuración electrónica de un D2, entonces, ¿qué voy a tener aquí? Un electrón, y el siguiente de un electrón, ¿dónde va a encontrar? Aquí. Y se lo tenemos que poner para evitar aquí en este orbital, para evitar la repulsión electrón-electrón de los orbitales. Entonces, el D2 va a ser así. Ese por eso se llama el principio de llenado de Bauf. El principio de llenado de Bauf no es más que hay que considerar el llenado de los que están energéticamente en la misma posición para evitar la repulsión electron-electrón. Cuando ya tenemos un D3, lo voy a cambiar de color para que se vea el D3. Ahora, cuando tenemos un D3, lo voy a poner rojo el D3. Pues llenamos el primero, llenamos el segundo y llenamos el tercero. ¿Sale? Y tan tan. ¿Ves lo mismo? Pero cuando tenemos un D4, aquí es donde podemos tener las disyuntivas. El D4 lo vamos a llenar el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿dónde va a entrar? Entonces, para poder hacer eso, tengo que pintar otro diagrama, un diagrama donde el desdoblamiento sea muy grande. Es decir, delta octaédrico, recuerden que es una geometría octaédrica, sea muy grande. Entonces tenemos 1, 2, 3. Y aquí tenemos 1, 2, 3, pero es un D4. El cuarto electrón, en el caso que el desdoblamiento sea pequeño, va a entrar aquí. Y en el caso que el desdoblamiento sea muy grande, va a entrar aquí. ¿Sí?
Cuando tenemos un D5, díganme un ion metálico que sea un D5. Ion metálico D5, rápido, la una. Ion metálico ¿Hierro D5. 3? Hierro 3, magnífica respuesta, gracias. Hierro 3. Cuando tengo un hierro 3, voy a tener 5 electrones desaparecidos aquí y aquí tengo un electrón desaparecido. Me queda solamente estoy tratando de un electrón desapareado. A ver, estoy aquí. Me queda 5 electrones desapareados, en este caso, y aquí nada más un electrón desapareado. Cada electrón se comporta como un pequeño imán, entonces aquí el momento magnético va a ser mucho más grande que en este caso. Aquí nada más tengo 1 y aquí tengo 5. ¿De qué cosa se acuerdan ustedes en la prehistoria? A lo mejor ya no les tocó a ustedes vivirlo, pero alguno de ustedes seguramente se acuerda de haberlo visto en su casa, seguramente sus padres, su familia. Tenía una cosa para poner unas cintas magnéticas, unos cassettes, y de ahí ponían música. ¿La cinta de qué color era en los cassettes? Es más, déjenme ver si tengo una por aquí y se los enseño. Como negra brillosa, ¿no? Perdón, no escuché. Un negro brilloso. ¿Me lo puedes repetir que ando medio sordo? Miren, a ver, déjenme quitar ¿cómo se llama? El fondo, porque si no, no veo nada. Ahí. Ahí está. ¿Vale? Pues ahí lo ven. Brilloso. Miren, fíjense, a ver si alcanzan a ver. Como café, ¿no? Se ve muy mal, ¿verdad? Es cafecito, cafecito. ¿Por qué cafecito? Porque era óxido de hierro 3. Lo que están haciendo es grabando magnéticamente, luego explicaremos cómo funciona estos aparatitos, estos cassettes, magnéticamente cómo graban. Y es porque son de hierro 3, y son de hierro 3 porque el momento magnético en el hierro 3, el óxido de hierro 3, matita o cosas así, es muy grande y es de color cafecito ese óxido. Entonces ese óxido lo pone en cafecito y se utilizaba en esto porque así era el que tenía mayor momento magnético. Entonces, ¿qué tenían que poner? Átomos, o sea, ligantes que fueran donadores, que no desdoblaran mucho el campo. Recuerdan, el cianuro desdoblaba mucho el campo. Luego venían las aminas, las aromáticas, luego las alifáticas, y luego ya venían los de oxígeno. Y los de oxígeno ya desdoblaban muy poco el campo. Entonces, cuando yo tengo un óxido de hierro 3, pues son donadores por oxígeno, entonces desdobla poco el campo, y los óxidos de hierro van a ser, tener propiedades magnéticas muy altas porque son de campo débil y producen compuestos de spin alto, ¿sí? Entonces, estos compuestos de spin alto son los que aprovechamos sus propiedades magnéticas. Entonces, eso es un D5. Entonces, el D5 tengo la disyuntiva, ¿sí? Ahora, voy a seguir borrando. Ya nos queda poco tiempo. Vamos a poner el D5. Y ahora vamos a poner un D6, ¿sale? En D6. Entonces, aquí el sexto electrón, aquí por fuerza tiene que entrar apareado. Y aquí entra aquí, ¿sale? Luego el D7 entra aquí y entra aquí. Y luego el D8 entra aquí y entra aquí. Fíjense, el D8, el D1, D2 y D3, no hay campo alto ni campo bajo. O sea, no más bien no hay alto spin y bajo spin, son iguales. Y luego viene el 4, 5, 6 y 7, donde puede haber diferencia en las propiedades de spin. Y luego viene el D8, y en el D8 vuelven a ser iguales,
esté desdoblado el campo mucho o esté desdoblado poco, ¿sale? Las propiedades magnéticas son iguales, es decir, el spin vuelve a ser igual y eso se traduce en propiedades magnéticas. El D8. El D9, ahora un D9, entra aquí y entra aquí, porque ya no le queda más lugar, ¿sí? Vuelve a ser, un D9 es un cobre 2. El cobre 2 solamente puede tener una transición que un electrón pase de aquí a aquí. Y luego viene el último, el que está totalmente lleno, el D10. ¿Quién me puede decir un ion metálico que sea un D10? Cobre 1. Cobre 1, muy bien. Otro que sea muy común. Cobre 1, muy bien dicho. El zinc. Zinc 2. Zinc 2. Zinc 2. Zinc 2. ¿De qué color son las sales de zinc? El estado de oxidación común y corriente del zinc, que es mayoritario en toda la química, es el 2. Hay otros estados de oxidación, pero son raros y inestables, pero el 2 es muy común y corriente. ¿De qué color son los compuestos de zinc? Incoloro, ¿no? Transparente. Son blancos. O sea, si ustedes agarran cloruro de zinc, sulfato de zinc, nitrato de zinc, pues son blancos. ¿Por qué? Porque no puede haber ninguna transición de un electrón de abajo, de aquí a aquí, no puede haber, porque ya están llenos los orbitales, no caben. Ustedes no pueden meter un electrón de abajo en el orbital de arriba porque simplemente no caben. Pueden agarrar un electrón de aquí y mandarlo en el orbital mucho más alto en energía, como el 4s o el 4p, y eso sí puede ocurrir, pero entonces las longitudes ya no caen en el visible, caen en el ultravioleta. Entonces, por eso son blancos todos los compuestos. ¿Sí? Entonces, fijan, con esta simple teoría, que lo único que nos está diciendo es que se agrupan los orbitales porque hay una repulsión y se da esta geometría de los de abajo contra los de arriba, de los T2G contra los de G, nos da una serie de posibilidades de los electrones que nos empiezan a explicar propiedades magnéticas, propiedades ópticas de los elementos. Sí. Entonces es más completa esta teoría, funciona mejor. Vamos a seguir viendo en la próxima clase esta teoría, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces el color que vemos es porque todo el tiempo en un compuesto de coordinación se están llevando las transiciones, o sea, en todo Sí. momento los electrones van de arriba Los abajo. electrones van de abajo hacia arriba, luego regresan. Pero cuando regresan, no necesariamente regresan en el mismo sentido, entonces tardan más en regresar y hay procesos de ¿cómo se llama? De que pasan a subniveles o niveles rotacionales o vibracionales. Entonces nosotros normalmente no vemos los regresos, pero también emiten energía de regreso, que se llaman espectros de emisión, pero normalmente a simple ojo no los vemos. Lo que vemos a simple ojo son la absorción. Por eso todo el tiempo vemos colores. Por ejemplo, los colores de los coches muchas veces son compuestos de coordinación y cambian los ligantes o cambian el metal para que el compuesto tenga color. Los pigmentos en los materiales cerámicos suelen ser compuestos de transición, ¿sí? Entonces, en los compuestos en las gemas, ¿no? Por ejemplo, el rubí y la esmeralda, el rubí es rojo, un rojo muy bonito de un rubí, y una esmeralda es un color muy verde, y lo producen diferentes contaminación de diferentes metales en unos minerales. Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, todo el tiempo el color que vemos muchas veces se debe, no todo, ¿no? Obviamente, pero muchos colores se deben a transiciones en los metales. Históricamente, que se hayan usado tantos compuestos como los que usó Josué en las túnicas o los pigmentos de alizarina y demás, pues no eran más que compuestos de metales de transición que cambiaban de color porque se cambiaba el ion metálico. Entonces, si ustedes ven en el México antiguo, las Tlaloc, por ejemplo, el que está ahí a la entrada del Museo de Antropología, tenía colores originalmente, ya se han borrado con el tiempo. Esos colores venían de óxidos de metales de transición que los usaban para poner color, para pintar. Con el tiempo y las lluvias, pues se van pues, limpiando y ya no tiene, pero originalmente era de colores, ¿sí? Entonces, los metales de transición, los compuestos de metales de transición, como vimos históricamente, eran muy importantes y no se sabía que eran compuestos de metal de transición, pero eran muy importantes porque se pintaban con ellos, ¿no?
eran de colores. Entonces, una característica de los campos de transición, que es muy paradójica. Cuando vemos espectro electrónico, vamos a ver que esa característica a veces es paradójica de que teóricamente no deberían ser tan coloridos, pero vamos a ver qué pasa. Pero eso ya teóricamente. ¿Sí, más o menos? ¿Otra duda? ¿Otro comentario? Ok. Bueno, yo había leído que en la teoría del campo cristalino supuestamente la modelaron como solamente una interacción electrostática. Sí, claro. Pero bueno, no me queda muy claro porque digo, bueno, el catión normalmente siempre tiene carga, pero el ligante no necesariamente, ¿no? El amoníaco, etilendiamina, todo eso no tiene carga. Ojo, no es una interacción iónica, es electrostática. Entonces tienes un par de electrones en el ligante y eso produce un campo eléctrico. Entonces, por lo tanto, sí es una interacción electrostática, que no necesariamente electrostático es lo mismo que cargas formales, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Lo ves? Es como, haz un experimento, agarra un peine de plástico y abre el chorro del agua y el chorro del agua se va a ver modificado. El agua no tiene una carga eléctrica, pero sí se desvía por el campo eléctrico ejercido por la carga electrostática del peine. Entonces es exactamente lo mismo. El peine tiene una carga electrostática, sería equivalente a la carga del metal, pero el agua no, tiene un dipolo y ese dipolo pues es una densidad electrónica localizada. En el caso de los ligantes, esa densidad electrónica está localizada en los pares electrónicos libres. No son cargas eléctricas necesariamente. Vamos a ver que muchas veces los ligantes con carga eléctrica pueden producir una mayor interacción. Todavía no llegamos a eso, eso es la próxima clase. ¿Sí, más o menos? Sí. Jessica. Solamente tenía duda que si hay ligantes de campo intermedio. Sí, claro. Lo vemos mejor la próxima clase. Los de un extremo son débiles, los halogenuros, los donadores por carbono que están en el otro extremo son fuertes y los del medio son débiles. Entonces, cuando yo tengo una situación intermedia, a veces, dependiendo algunos factores, dará un lado o de otro. Esos son los más fáciles de modelar, de que se vayan para un lado o para otro. ¿Sí? Sí hay intermedios, sí, claro. Ok, gracias. Es como decir, ¿eres alto o eres bajo? Pues depende, ¿no? Hay altos, hay bajos y hay intermedios. Es lo mismo, es relativo. Aquí sí hay un parámetro de corte muy fácil, que es la energía de apareamiento de los electrones. Ok, gracias. Vale. ¿Algo más? Bueno, ya estamos en hora. La próxima clase vamos a seguir viendo esto. Nos vemos la próxima clase y pásenla bien. Gracias, profe. Cuídese mucho. Gracias.